¿Qué tal? Buenas tardes, espero sigan bien, que todos ustedes estén bien. Vamos a continuar con estas explicaciones de el contenido subido en plataforma. Vamos a trabajar con el tema de equilibrio en cuerpos rígidos. ¿De qué va este tema? ¿A qué se refiere? Ustedes han observado que muchas veces tenemos sistemas que están sometidos a fuerzas externas y calculamos las condiciones de equilibrio. Bueno, vamos a seguir por esa misma temática, solo que ahora vamos a identificar el tipo de conexiones a las que están sujetas los cuerpos, esas conexiones que unen eslabones o bien que colocan un eslabón a una superficie para darle un soporte, puede ser. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular esas fuerzas que se generan en los soportes. Para esto debemos identificar qué tipo de soportes existen y cuáles son las reacciones que se van a generar, cuáles son las fuerzas que se generan en cada tipo de soporte. Para esto les coloco esta tabla en donde viene definido el tipo de conexión y cuántas reacciones se van a generar, cómo podemos colocarlas en el diagrama de cuerpo libre. Para el procedimiento vamos a empezar con los ejemplos, vamos a detallar los ejemplos que les coloqué ahí en su material de apoyo. Este archivo que les subí lo tuve que modificar porque había considerado algunas fuerzas de forma diferente, pero ya está la corrección para que lo puedan ustedes corroborar, podamos hacer esa retroalimentación. En este ejemplo número 1 nos dice: determine las reacciones de los soportes de la siguiente figura, considerando que la viga tiene una masa de 20 kilogramos. Cuando nos están dando la masa, por default sabemos que se genera un peso. Debemos de tenerlo en cuenta. Aquí tenemos esta fuerza externa de 1200 y aparte por esta masa se va a generar una fuerza, que es el peso. Ya que identificamos eso, debemos de identificar el tipo de reacción, tipo de conexión con las que vamos a trabajar. En este caso nos está indicando que está empotrado a una pared. Vamos a nuestra tabla y vamos a identificar ese tipo de conexión. Aquí tengo la conexión número 10, que es soporte fijo. Ese tipo de conexión nos indica que tenemos dos fuerzas, una en el eje X y otra en el eje Y, y aparte tenemos un momento. Entonces este tipo de conexión nos arroja tres incógnitas. Vamos a ver aquí el apunte. La conexión, soporte fijo, tres incógnitas, una en X, otra en y aparte el momento. Como nos dieron la masa, calculamos el peso. Recuerden que masa por gravedad, la masa debe estar en kilogramos y aquí nos está haciendo el cálculo, arroja que es de 196.2 newtons. Como es una superficie rectangular, el peso se ubica en el centroide, y si la longitud de la viga es de 6 metros, el peso se va a reflejar a la mitad, se va a reflejar exactamente a los 3 metros. Para hacer nuestro análisis nos apoyamos de las ecuaciones de equilibrio. Empezamos con suma de fuerzas en X. Aquí tenemos Rx. Esta fuerza le estamos etiquetando que va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Y como no tenemos ninguna otra fuerza en X, por lo tanto la reacción en X es igual a 0. Seguimos con fuerza en Y. Aquí en Y, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos esta fuerza Ry, que es la que se genera por la conexión. Tenemos esta fuerza de 1200 que va hacia abajo, se considera negativa. Y el peso, que también se considera negativo. Hacemos nuestra ecuación, el despeje, y tenemos que Ry es de 1396.2 newton. Aquí también tenemos que utilizar un poco de análisis, de lógica, de imaginación. Estas dos fuerzas van hacia abajo, por lo tanto esta fuerza se debe de oponer para que no se caiga, para que esta viga no se caiga.
Entonces se va a contraponer estas dos fuerzas, indicándonos que la reacción es de 1396.2 newtons y que es hacia arriba. Algo que vamos a considerar a partir de este momento es de que cuando una fuerza nos dé positivo, significa que este sentido que colocamos originalmente es correcto. Si nos hubiera dado negativo, significa que el sentido que nosotros colocamos es incorrecto y que es sentido contrario. Más adelante vamos a trabajar con ese concepto, pero es bueno que lo tengan presente. Suma de momento respecto de A, porque debo de calcular este momento que se genera por la reacción. Dejamos fijo el punto A. Esta fuerza de 1200 nos va a generar un momento horario, por lo tanto es negativo y se encuentra a 2 metros. Esta fuerza, que es el peso, se va hacia abajo, genera un momento horario, su distancia es de 3 metros. Hacemos el cálculo y el momento nos da de 2988.6 newtons metro. Nos da negativo. ¿Qué significa ese signo negativo? Que el momento no es antihorario, sino es que horario. Este signo negativo significa que el momento que se va a generar aquí en este punto A va a tener un sentido horario. Esperando estas explicaciones les sirva para su estudio. Me despido. Estamos en contacto.